¿Qué tal? Bienvenidos a este su podcast Mala Fama. Hoy tengo el gusto de tener a Luz Angelina Rodríguez. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Lucy para los que me conocen. Lucy para los amigos y amigas. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno conocerte así en este extraño ámbito de los podcasts, ¿verdad? Que como conoce uno personas nuevas a veces. Sí, ahí sí que... Yo creo que esa es una de mis formas favoritas de conocer gente. Aunque después cae mal porque suponete en el podcast te entrevistas y todo, puedes tener una conversación profunda. En mi caso sí es como bien definida la conversación. Aquí creo que es un poquito más libre el formato. Sí, sí. Pero tenés una buena conversación, conectas con esa persona y todo el rollo y después... O sea, solo los ves como en redes y eso. Y eso es, digamos, el lado negativo. El lado positivo es que puedes tener un montón de conversaciones significativas y conocer cosas que de otra forma nunca conocerías. Y con atención. A mí me gusta eso de los podcasts porque como que las cámaras y los micrófonos te presionan a estar en el momento, ¿eh? Entonces es así como que no estás haciendo un restaurante con tus amigos y todos así como que viendo su teléfono. Ajá. Y como que sí hay como que conversación, pero hay como 90% de muchas otras cosas que están sucediendo, ¿verdad? Entonces, en este formato siento yo que sí se presta atención y como que logras ver durante una hora y media, logras conocer suficiente a la otra persona, ¿verdad? Sí, definitivamente. Además que como eso cae re mal eso. Pues yo no dejo mucho que los amigos saquen el teléfono cuando nos juntamos. ¿Sí no te gusta? No me gusta, cae mal. O sea, yo sí soy de esas personas castrosas que dice así como, hey, deja de ver tu teléfono. Wow. En Estados Unidos me gusta mucho que en los clubes de comedia ponen así que dejes tu teléfono en la entrada. Uh-huh. Ajá, te lo guardan en una bolsita y bueno, aquí va a estar y voy a poner atención, pues. Y entonces, primero se evitan funas de decir lo que van a decir porque ya después ya... Nadie lo grabó. Si no lo grabaron, no existe. Exacto. Y después como que la gente va a prestar atención, ¿va? Uh-huh. Va bien importante. Y contame cómo te ha ido con la de Tangente y cómo has ido compaginando eso con tu trabajo en el ministerio y todo. Pues la verdad, para mí Tangente ha sido una de las sorpresas más grandes que me dio la vida. Porque suponete cuando empezamos... O sea, para mí, Tangente originalmente fue como un acto de rebeldía. Ok. Porque nos quitaron el espacio que teníamos en radio y probamos en varias radios y nos decían... no, que la cuota de contenido político ya está llena. Sí, o nos decían cosas como, no, el mundial tiene prioridad. Entonces vamos a priorizar contenido deportivo. A pesar de que era año electoral, imagínate. Sí, es que Messi. Cabal. Sí. Entonces, en parte fue mejor que nos dijeran que no. Porque yo creo que si nos hubieran dicho que sin una radio, estuviéramos en una radio. Sí. Y bueno, todo empezó así como cuando hablas con tus cuates, ¿va? De pongamos una empresa, ya sabes. Sí, hagamos un vámonos de viaje, no sé dónde. Y que con tus cuates hablas así. Pero yo creo que mucho lo que nos logró determinar que sí, definitivamente teníamos que hacer un podcast era el hecho de que mantuvimos el chat. Entonces, en ese chat que era de, fíjese qué antes, ¿verdad? Porque así se llamaba el programa de radio. En ese chat... A cada rato hablábamos y nos daba nostalgia y era así como que no, hombre, muchachos, sí, hagamos algo que no sé qué. Sí. Y entonces al final sí fue así como, bueno, pongamos un podcast, ¿qué es lo que necesitamos? Y entonces preguntémosle a todos qué tienen, ¿verdad? Vos tenés micros, vos tenés cámaras. Bueno, por cierto, Jacobo Nich nos prestó mucho y entonces gracias, Jacobo. Gracias por no hacer tu podcast y darnos a nosotros tu equipo de podcast. Y entonces así, y fue así como, bueno, ¿es viable, muchachos? Sí, es viable. ¿Quién puede poner plata? Entonces 4 podíamos poner plata. ¿Quién puede poner tiempo? ¿Cómo hacemos? Y tirémonos, pues. Pero la verdad es que cuando empezamos dijimos, bueno, esto nos va a durar de aquí a octubre, según nosotros, ¿va? Sí. O nos va a durar hasta que terminen las elecciones. ¿Pero por qué? ¿Por el tipo de contenido o por...? No sé, o sea, realmente no sé por qué estuvimos tan escépticos, pero empezamos muy escépticos. Okay. Como, bueno, esto es un ratito y cubramos las elecciones y luego, chao, bye, y gracias. Y devolvemos lo que nos prestaron. Y si lo miran 10 personas, bueno, y si lo miran 500,000 yo me recuerdo al principio cuando contábamos los seguidores, así como, la muchacha, tenemos 200 seguidores. O sea, felices, pues. Y de repente, o sea, para nuestra sorpresa, fue así como 20,000 seguidores. Y luego que no sé quién quiere darnos un patrocinio. Entonces ya con los patrocinios se volvió sostenible. Es como, bueno, ya no tenemos que poner de nuestra plata. Y la presión también crece, ¿no? Porque es así como, bueno, ya tenemos patrocinadores.
tiene que seguir esto, ¿va? Ajá, y luego incluso, pues, gente que nos ha pedido episodios y nos los compra, básicamente, pues, porque son episodios dedicados a algún tema en específico, como ha pasado con ONU Mujeres, suponete. Ok. Y así, donde nos dicen como, miren, nosotros les pagamos si ustedes hacen los episodios. Por supuesto, nos dan toda la libertad creativa, ¿verdad? Claro. Para nosotros, pues, conducirlos como mejor pensamos. O sea, en parte por eso también los conduzco yo, porque ese es un tema que a mí me interesa muchísimo. La serie que hicimos originalmente fue la participación de la mujer en la política. Yo creo que eso es algo que yo hubiera hecho, me lo hubiera pagado unas mujeres o no, ¿me entiendes? Sí, claro, sí. Entonces, cuando vino la oportunidad, dijimos que sí. Y así nos hemos ido. Entonces, la verdad es que ha sido para mí una experiencia súper satisfactoria, una gran sorpresa, como que uno de los actos de rebeldía más grandes que he hecho. Porque hasta el día de hoy pienso así como, bueno, los espacios que nos quitaron el lugar ya no existen. Y nosotros sí existimos. Entonces, eso me parece súper cool. Ahora el tema del equilibrio, esos ya son otros 20 pesos. ¿Cómo así el equilibrio? El equilibrio no existe. El equilibrio es una ilusión. No, sí. O sea, yo creo que al final... Bueno, es que yo no sé. Cada quien es tan diferente. Sí. Pero yo estoy acostumbrada... Yo no sé si yo tengo como algún tipo de déficit de atención no diagnosticado o algo así. No sé. Pero yo no puedo hacer una cosa a la vez. No yo puedo. Creo que todos tenemos como que un grado de déficit de atención. ¿Verdad? Sí, sí. Porque a mí me pasa mucho porque aparte de este proyecto tengo otros proyectos, ¿no? Entonces siempre es así como que estoy así. Y son cosas que yo digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero ¿por qué me torturo de esta manera? Ajá, pero me gusta, si haces solo una cosa, te apuesto que te morís. No puedo. O sea, yo me recuerdo desde chiquita. Era así como, sí, extracurriculares. Démosle. Teatro, voli, música, coro. O sea, yo hacía 15 cosas a la vez, pues, digamos. Y siempre fue así. O sea, no sé, creo que es en mi naturaleza. Sí, por supuesto. Y así seguí. Suponete antes de Tangente y antes de la radio, pues yo tenía también mis otras cosas. O sea, yo nunca fui como hay gente que es su trabajo, ya sabes. Sí. O sea, yo nunca fui mi trabajo. Yo siempre tenía, pues, mi trabajo principal, algún freelance, o estaba en algún coro, o manejaba una banda, o escribía. O sea, siempre tenía otro ámbito de mi ser. O sea, varias personalidades, ¿va? Mi personalidad laboral, alguna de mis manifestaciones artísticas, algo de mi curiosidad. O sea, no sé, si trabajaba en un centro de investigación, también daba clases, pero también, ¿me entiendes? Sí, pues. Entonces, digamos, yo nunca he tenido ese equilibrio en mi vida. Simplemente es como... O sea, tampoco es el día a día, pues, pero es bastante a corto plazo. Claro, es como que venís y decís... Algo que me ayuda mucho es que tenemos un día definido. Entonces, yo sé que los viernes yo tengo que sacar programas, sí o sí. Ok. Y tenés toda una semana para pensarlo, pues. Exacto. ¿No? Sí. Y entonces ahí voy buscando mis espacios. A veces, de repente, me encuentro que en un mes ya tengo todos los episodios planificados y hay Mara que me busca y me pide más. Y entonces hago 2 episodios en una semana o cosas así. Pero ahí vas equilibrando y eso me ayuda mucho con mis jefes también. Entonces le digo a mi jefe como, mire, yo todos los viernes me da permiso, sí, no hay clavo. Entonces ya ellos saben. Digamos, igual en mi casa, ¿saben? O sea, todo el mundo está enterado de que los viernes son mi día de podcast, suponete. Sí, pues. Igual como que tu Mara ya sabe así como, no, los viernes no. Cabal, a esta hora no. Mis socios ya lo saben. O sea, todo el mundo lo sabe. Tanto así que suponete en la oficina, las asistentes es como, es viernes y son las 2, es como... Nos ha ido, Porque ahí Lick, vamos. Entonces, Lick, usted no se tenía que ir hoy. O sea, ya todo el mundo sabe. Entonces, más que un equilibrio, es como... Ay, no sé, es como un fluir de un río, por decirte algo. Es como que el río va armando su cauce y entonces ahí va navegando, pues, y va encontrando su... Tiene sentido, porque uno de mis puntos de inflexión más recientes ha sido ese, precisamente, porque yo por mucho tiempo dejé que la música y mi banda me definieran, ¿va? Y era así como que... Yo en mis redes sociales ni las movía porque dedicaba mi energía 100% a la banda, ¿va? Entonces yo movía las redes de la banda, yo movía la música, yo movía todo y me caían que uno que otro seguidor a mí, ¿va? Pero después de la pandemia y después como que fui como viendo como diferentes cosas, inquietudes que yo tenía y que no estaba haciendo, me puse a pensar así como que ¿por qué no las estoy haciendo? Pues, o sea, ¿a quién le importa realmente qué es lo que me define si no es a mí? ¿Va? O sea, entonces yo empecé a tener más proyectos, ¿va? Entonces empecé con este podcast, cabal. Y fue como que este podcast me abrió la ventana a conocer un montón de personas, ¿va? Entonces conoces así artistas políticos, presentadores, licenciados. Todo, mano. Entonces fue un gran punto donde yo dije, bueno, sí, o sea, sí puedo crecer más allá de la música, pues, y la verdad ha sido un buen camino. Me ha gustado, la verdad.
Me ha gustado mucho. Y aprendes un montón, ¿no? ¿No te pasa? Es como... yo conduciendo tangentes aprendo un montón, no solo por como que lo que busco antes de los episodios, sino por lo que escucho de la gente que llega. ¿Y tus entrevistas sentís tú que, o sea, como estás hablando ahorita de que las preparas y que haces como que un montón de rollos, o sea... ¿No sentís que eso condiciona la conversación? ¿O si das espacio así como que a que... Porque igual ya tenés experiencia de radio, pues no es nada nuevo. Pero sí le das espacio como que la conversación fluya. Y si se va por otro lado, vos decís, bueno, vamos aquí. Sí, mira, ahí sí que... La experiencia viene desde antes de la radio. Okay. Yo creo que la experiencia viene desde la infancia. O sea, yo soy la tercera hija de 5. Ok. Con 2. Y nosotros todas las noches cenábamos juntos. 2 papás, 5 hijos. Sí. Y era platicar, pues. Y en los 90 no había celulares, no era nada. Entonces, yo tenía conversaciones de este tipo desde niña todas las noches. Ok. Entonces, y si has estado en algún espacio así con familia multitudinaria, sabrás que es imposible dirigir una conversación. Sí, ¿no? O sea, ahí tú... De la nada hay como 2 hablando aquí, 2 hablando allá. Ajá, todos escuchan a todos. Sí. Tú tenías la intención de decir algo y terminaste diciendo otra cosa. Querías una respuesta para algo. O sea, y entonces esa fue como mi primera escuela del arte de la conversación, por así decirlo. De ahí fue en la U, porque yo di clases 5 años. Y además, desde que era alumna, 4 años, gran parte de nuestro pensum era diálogo socrático. Ah, qué cool. Y entonces, en el diálogo socrático lo que haces... Bueno, obviamente como alumna yo no sabía esto lo aprendo cuando fui profesora, pero lo que haces es como tratas de armar un equipo de aprendizaje eficiente. Ok. Y entonces lo que tratas de hacer es ir buscando como destrezas superiores en los alumnos, basándote en un texto. Y entonces, suponete, tú en un diálogo socrático, como alumno, lees un texto antes y te preparas para cualquier pregunta que pueda venir de tus compañeros o del profesor o profesora. Y entonces ahí, de nuevo, es imposible planificar una conversación. O sea, sabes que posiblemente haya como que una meta pregunta. Ajá, el texto es como el meta, ¿va? Así como que todos tienen así como esa base fundamental en donde van a estar conversando. Pero... Cabal, pero cada quien tiene un punto de vista de la lectura. Claro. Entonces, realmente hay un montón de cosas que vos no viste y que alguno de tus compañeros preguntó o que tu interpretación fue distinta y de repente el profesor o la profesora te hace una pregunta diferente y entonces ahí aprendes, aunque lleves un plan de, yo quiero decir esto, yo quiero preguntar esto, al final, o sea, ahí la conversación agarra vida propia. Pues. Claro, sí. Y luego como profesora aprendí también, o sea, yo me recuerdo que yo le decía como al profesor con el que aprendí diálogo socrático, le decía, mire, pero ¿usted cómo le hace para planificar aquí? O sea, que aquí ¿cuáles las reglas del juego? Y él me decía, cabal, eso es como, mira, haces como posibles preguntas donde vos decís como, por aquí podría orientarse la conversación. Por intuición, ¿va? Sí. Ajá. Y por aquí podría yo como que arrinconar al alumno a que saque las destrezas de cognición más altas. Digamos, que no sea solo memoria, sino que sea, análisis, cuestionamiento, o sea, otro nivel de interpretación de la lectura, suponete. Sí. Y pruebo. Y a veces es como que agarra este camino, o sea, mapeo unos 2, 3 caminos alternativos, pero a veces sale uno que no habías mapeado y es buenísimo y se le da la bienvenida y tratas de como que... Porque al final el contenido en sí, en el diálogo socrático, el contenido en sí o el texto, la meta pregunta, no es lo importante. Lo importante es lo que el alumno hace con eso. Sí. ¿Me entendés? Es como que si hicieras algo así tipo carpintería, pues, o sea, ¿qué importa si estás usando palo blanco, ébano o lo que sea? Lo importante es la técnica que usas para moldear la madera. Pues más o menos lo mismo. Okay. Entonces, suponete, esa fue como mi otra gran escuela. Y luego, finalmente, ya en la radio, pues como ahí se había... O sea, yo no soy periodista, pues... Pero sí tengo honestidad intelectual. Entonces, naturalmente, lo menos que querés es sesgar ni a tu audiencia ni a tu invitado. O sea, algo que estaba prohibido en el diálogo socrático y yo me autoprohibí cuando empecé en la radio es hacer estas leading questions, que son como que
preguntas que haces con el objetivo de que te den una respuesta específica que tú ya tenías pensada. Es que qué difícil eso. Hay muchos periodistas que muchos que lo les hacen. Gusta, ¿va? Sí. Exacto, y eso es visto como... rincón, ajá, y eso es una mala praxis vista internacionalmente en el mundo del periodismo y no digamos en la pedagogía o andragogía, pues digamos, tú no estás haciendo preguntas para llevar al invitado o a la persona a que te dé una respuesta específica que ya tenías como que preconcebida. O sea, claro, tú no estás confirmando tus sesgos cuando haces las preguntas. Tú querés de verdad investigar y tratar de entender mejor y llevar a tu audiencia a que arme su propio criterio. O al menos esa es como mi visión. Pues. Sí, claro, sí. Entonces, suponete, cuando yo preparo un podcast, no es como que lleve un guión, sino que trato de averiguar un poquito antes de qué trata la cosa, o si hay un texto, si lo leo. Digamos, suponete, hace poco hice un episodio con Edguita Gutiérrez sobre corrupción. Okay. Y él es autor de un texto con Danny Herring, lo escribieron para Diálogos. Y ahí sí me lo leí, pues. Leí el texto y todo el rollo. Y lo hice como cuando preparaba mis clases socráticas. O sea, dije, bueno, esto podría correr como por 3 avenidas. Y para esas 3 avenidas tengo más o menos esas preguntas. Pero digamos, lo hago en un cuaderno, cierro el cuaderno y lo dejo. Sí. Y a la hora de sentarme con la persona, lo que mi mente recordó que hizo ese cuaderno y sale, ahí nos vamos. Se vuelve así como freestyle, ¿no? Así como que ya ensayaste, ya practicaste y ahora toca el escenario y es así, bueno, ¿y ahora qué? Cabal, y entonces impro, pues, sí. O sea, empiezo con lo que me recordé que hice en el cuaderno. Y hay cosas que salen y hay cosas que no, y hay cosas que no me esperaba y entonces indago ahí por donde no me esperaba, ¿me entiendes? Entonces sí, claro, es algo muy como... Sí hay más o menos un marco de referencia de lo que más o menos querés abordar y las cosas que tú quieres evidenciar ante tu audiencia. Suponete en ese caso específico de lo de la corrupción en Guatemala, pues yo sí quería evidenciar ante la audiencia que la corrupción en Guatemala no es casualidad, pues digamos. Sí, o sea, es fruto de una serie de cuestiones históricas y demás que él explica muy bien en su texto. Y eso también, o sea, suponete si voy a entrevistar a un autor o una persona que creó algo, un documental, una película, lo que sea, mi función no es como yo dar mi opinión al respecto, sino que es como darle las preguntas a la persona para que se pueda explayar y exponerlas y que hable con libertad, pues. Sí, aparte tú como host del programa, tú sos la que tiene que llevar así como la batuta, pero también sos como que la audiencia dentro del programa, ¿va? Entonces como que tu papel es como que esa otra persona diga todo lo de él o ella para que la audiencia diga, sí, pues eso es lo que yo quería escuchar. Cabal. O es el libro que es el que me interesaba y todo eso. Ajá, o sea, tú la haces como de la voz de la audiencia también. Sí, sí. Sí, totalmente. Sí, porque muchas veces hay muchos hosts que les gusta el protagonismo, ¿no? Entonces, bueno, eso sí. Y escuchas así que el brother habla 15 minutos seguido, ¿no? O decís, así pues se Pero fíjate que eso depende un montón, porque suponete, a mí me ha pasado, hubo una que me regañó en los comentarios, toda la gente como que, que sí, que Lucy no deja hablar. Pero es que porque esa no era una entrevista. O sea, hay algunos episodios que son formato conversación. Sí, pues. Entonces, sobre todo con la gente, porque a mí se me olvida que no todo el mundo sabe que nosotros fuimos programa de radio antes. Entonces, a veces cuando he invitado a la gente que estuvo en el programa de radio, pues para mí esa persona es anfitrión igual que yo. Entonces, al final es como, bueno, platicamos y hablamos partes equitativas, digamos 50-50, más o menos. Y entonces ya no es como que yo solo lanzo una pregunta y dejo que se explaye. Y esas veces, creo que la siguiente vez que hicimos ese formato, sí lo aclaré antes de empezar, como que esta no va a ser una entrevista, para que no esperen que nada más haga las preguntas. Y porque también uno a veces sí quiere como que meter su cuchara, pues, y dar su opinión. Ahora sí ha habido invitados que me han retado. ¿Ah, sí? A mí, ¿En qué sentido? Que me han costado un montón. Suponete, tengo 2 presentes. Hubo uno en especial que yo no le creía nada. ¿Tú no le creías a él? No. Entonces yo le hacía las preguntas y él me respondía y su respuesta no me satisfacía. Entonces ahí sí yo hablé un montón porque entonces yo planteaba como que sobre la mesa mi conocimiento previo del tema. Ajá. Para cuestionarle a él. Pero fue como mucha fricción. Me costó muchísimo porque no le creí nada. Ok, qué loco. Y luego otro, que él era así como demasiado intenso. Y era así como... le hacía las preguntas, él contestaba y es como, buenísimo. O sea, clarísimo. Pero él como que
double down, triple down, quadruple down. Y así como, chato, sí, de verdad te creo, ya, en serio. Sí, o sea, fresh, clarísimo, no me tenés que convencer más. Pero seguía así con un rollo, no, hombre, pero es que lo importante, y yo, bueno, gracias. O sea, pero tratando de que no se notara, pues, porque a la vez tú decís como... O sea, no quiero que se perciba que me está costando. No. Porque tampoco quiero sesgar a la audiencia y que piense como, Ana, qué difícil este tipo, ¿me entiendes? Sí. Es que sí, qué complicado cuando tenés personas así que no les crees, ¿verdad? O sea, porque vos sabes lo que ha hecho esa persona, sabes su carrera. A mí también me ha pasado, ¿verdad? Y es así como que viene y les haces una pregunta así... Que no lleva trampa, pues, pero sabes que, o sea, que te puede contestar algo que no sea cierto. Y te lo contesta y vos así como que... ¿De verdad pensás así? Más que nada, con este no era como por él como persona, sino por su dominio del tema. Entonces era un tema que a mí me apasiona. Yo he leído mucho sobre eso y conozco como que las tendencias que están ahorita. Entonces... La verdad es que yo no estaba esperando confirmar mi sesgo, pero sí esperaba por lo menos que hubiera como ciertas definiciones en común que tuviéramos ambos. ¿Y no había eso? No, porque él definía la cosa de una forma súper diferente. Entonces cuando yo le decía, no, pero mira, en los libros, lo que dice tal cosa, ¿qué pensás? Y él decía así como, tal y tal. Y así como, pero estamos hablando de lo mismo. O sea, me costó un montón porque así como no había un lenguaje común. Qué loco. Ajá. Y ahorita que estás hablando de cosas que te interesan, me estabas contando también que has desarrollado proyectos y ese tipo de chivas. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia tanto en lo privado como en lo gubernamental durante estos años? Uh-huh. Mira, son dos mundos aparte. O sea, en lo privado, y los dos son fascinantes a su manera. Claro, aunque en realidad... A mí lo que más fascinación me causa es el sector público, honestamente. ¿Sí? ¿Por qué? Por todo el potencial que tiene. Es que tú ves... O sea, ves el sistema que está totalmente abandonado, que está huérfano, que está saqueado. Y decís, o sea, si Guatemala está así, sin que la gobiernen, porque básicamente no la han gobernado. No. Todo lo que se podría hacer gobernando, de verdad, es impresionante. O sea, no, y además que... Todavía hay cierto grado de funcionamiento con tal grado de abandono. Ajá. O sea, si esto se logra con tan poco y con tanto saqueo y demás, imagínate si pusieras a funcionar un gobierno de verdad, sería impresionante. O sea, todo lo que se podría lograr. Además que es fascinante también cuando... Lo que leíste en los libros y estudiaste en la teoría, lo ves en la práctica. Es como que... Como cuando vas al mundo de Harry Potter, pues, pero de verdad. O sea, así como que lo leíste en el libro y ahora está ahí frente a vos. Es como, pero esto lo leí. O sea, qué impresionante. Es de verdad. Es impresionante. A mí me parece fascinante. Pero sí tiene sus diferencias. Suponete, mis primeras experiencias en el sector privado eran totalmente académicas. Desde dar clases, preparar programas, diseñar cursos, hacer investigación. Investigación hice un par de años también. Tanto a nivel universitario como a nivel medio. O sea, yo diseñé un currículum de ciencias sociales para un colegio. O sea, cosas así. La verdad es que es súper chilero. Y eso también tiene su lado fascinante, pues de seguro que sí. Ahora, en el sector público, lo impresionante para mí fue justo esto. Es como conocer cómo funciona el sistema, ver no solo lo que leíste en la realidad, sino también... lo distinto que es Guatemala de muchas teorías, porque en teoría política aprendes una cosa. Yo me especialicé en políticas públicas, entonces ver cómo lo que se entiende en academia por políticas públicas y lo que hay en Guatemala en materia de políticas públicas es bien diferente. Entonces, no sé, como que ir comprendiendo esos mecanismos de cómo funcionan las cosas en el país, para mí fue súper fascinante. Y todavía lo sigue siendo, pues, porque ahorita estoy trabajando ahí en el sector público. Es, obviamente, te digo fascinante, no como que sea como miel sobre hojuelas y todo bien y sino fascinante porque tiene todos los aspectos de la vida humana, pues, desde decepción, frustración, ira, indignación, enojo, a satisfacción también, o sea, porque sí se pueden ir logrando cosas poco a poco, pues, y yo creo que muchas veces la gente se desespera porque piensa que, así nomás, pues, es que es cuestión de que solo se haga tal cosa, tal otra, pero solo cuando voluntad, vas viendo la complejidad de cada cosa
que se trabaja en el sector público, pues para mí eso me provoca fascinación, pues. A mí eso de las burocracias se me vuela la cabeza de lo poco eficientes que son muchas veces. A veces para autorizar una cosa tenés que pasar como por 20 antes y todo se puede caer en cualquier momento. Esas son las cosas que yo digo, madre, o sea, qué difícil, porque no solo alguien toma la decisión, pero entendés también, ¿va? Porque también ha pasado que cuando alguien toma el poder así de una vez, es así como que, bueno, ya no se lo quitan, y esto ya es así como que, bueno, entonces... Tiene su lógica, pero también ralentiza todo. No, totalmente. Y suponete, a veces lo que hay es exceso de lo que tú decís. No es, el problema no es que no hay alguien que tome decisión. A veces el problema es que hay alguien que no debería estar tomando demasiadas decisiones. Como, por ejemplo, eso, legislación de ventanilla que le llaman. Donde no hay nada en la ley que diga que tenés que llevarlo en un folder negro con fastener y sobre no sé qué. Pero la persona que está llevando esa ventanilla por algún motivo tomó esas decisiones excesivas que no debe haber tomado y entonces te entrampa todo. O sea, hay de las dos cosas. Desde el no querer tomar la responsabilidad de tomar una decisión, porque además tenés cuenta de ansia por 20 años. Entonces a todo el mundo le da miedo eso. Hasta gente que toma decisiones que no debería estar tomando. Pero, digamos, más allá de la burocracia, sí hay... O sea, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la burocracia debería ser mínima, transparente, trazable, eficiente. Sí. O sea, totalmente de acuerdo. Pero más allá de esa burocracia, sí ves como todo el potencial que tiene el país. Y también todas las cosas a las que tenemos derecho y que no se nos ha dado. Y entonces ahí es donde decís, ok, aquí se puede hacer alguito, pues. Sí. O sea, naturalmente no estoy diciendo que mientras yo trabaje en el sector público se va a resolver el país. O sea, definitivamente poniéndose la presión sola. O que en 4 años se va a lograr el milagro. O sea, ya vas... esto es un tema de construcción de Estado que seguramente va a llevar años. Sí, hace poco vino un invitado aquí, esta semana de hecho, y él juega mucho con los actores de la oposición. Ajá. Entonces la cosa es de que la crítica a él era así como que, ¿qué tal tu primavera? Me decía él y todo ese rollo. Ajá. Entonces, en algún momento de la conversación estábamos hablando de eso, ¿sabes? Porque yo le pregunté de que si él creía que realmente la otra opción era mejor opción, y él me dijo que no. Y entonces le digo, ¿y entonces? ¿Sabes? O sea... se empeñan tanto en criticar algo que vino que tal vez elevó mucho las expectativas en campaña, que todas las personas dijeron, la gran, este es el rayo de esperanza que va a salvar Guatemala, y ya pasaron 8 meses y claramente no iba a pasar en 8 meses, pues, ¿verdad? Que 8 meses no es nada, más cuando tenés el presupuesto del gobierno anterior. Sí, o sea, aparte tenés un montón de trabas y tenés como 70 años encima de corrupción y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces la cosa, pero si lo ves así en blanco y negro, es bien fácil decirlo, nada, no han hecho nada en 8 meses, y nada camina y nada que no sé qué, que no sé cuánto, ¿va? Entonces yo le decía, o sea, tampoco es un tema de que si hubieras escogido al otro y hubiera dejado igual, o sea, ¿qué pasaba? Pues, ¿va? O sea, cómo se resolvían las cosas, y es de ir como que primero sanando, y esa sanación va a estar difícil también, ¿va? Y sanación y encima hacer una que otra cosa es el doble difícil, ¿va? Entonces es como que rescatar las instituciones. Pero también siento yo que también se trata de no perder credibilidad mientras lo haces, ¿verdad? Porque mientras tanto, todos los jugadores de la oposición te están chingando un montón, pues te están diciendo, miren, es más de lo mismo. Y no solo los de la oposición, o sea, tenés sector privado, un MP que, o sea, todavía hay golpismo. Sí. El golpismo no ha muerto. O sea, la democracia sigue en juego. Yo no creo que podamos como que sentarnos en nuestros laureles y decir, sí, tomó posesión el 14 de enero, costó, pero se logró. Ya, hay democracia en Guatemala, ¿no? O sea, las amenazas a la democracia siguen vivas mientras conversamos ahorita. Sí. Y suponete esa es otra gran diferencia del sector privado al sector público. Hacer análisis y hacer investigación, diseñar currículums, etcétera, desde el sector privado y criticar al sector público es bien fácil. Sí. Porque lo estás, digamos, tus críticas se están basando en la deontología, pues, en el deber ser. En el de, aquí debería haber no sé qué, ya sabes, ¿verdad? Sí. Que aquí la ley dice que debería haber tal otra cosa. Que aquí, pero ya cuando entras al sector público
y te das cuenta cómo opera esa máquina viejísima con engranajes oxidados. Y con todos esos lagartos allá adentro. Ajá, más. Y es que esa es otra cosa. O sea, encima de todo tenés un MP que no te está ayudando a investigar. Ajá. Entonces, ¿qué haces como ministerio? ¿Cumplís tu función o investigás y limpias la mesa? Pero si investigas y limpias la mesa y mandas las denuncias al MP, el MP las desestima, no las investiga. Entonces ¿qué vas a contratar? Suponete, yo trabajo en el Ministerio de Salud. ¿Qué vas a contratar? ¿Médicos o fiscales? Porque... y si ejecutas mientras... O sea... Son un montón de cosas en juego. Es bien complejo. Es bien complejo. Y eso también pasa mucho. Y fíjate que la primera vez que tuve esa reflexión fue en 2017-18, cuando trabajé anteriormente en el sector público, en gestión estratégica, donde te das cuenta y decís... O sea, qué fácil. Luego escuchas esos talk shows de la mañana de noticias y análisis y decís, ¡ala, qué fácil ellos sentaditos con su café venir a hacer este montón de preguntas cuando nunca han puesto un pie en un cargo público! Sí. Y no saben lo complicado que es. O sea, ¿sabrá esta persona qué es una unidad ejecutora? ¿Cómo tiene que planificar su unidad? Todo el tema de los planes de compras, todo el tema de, no sé, o sea, la ley de compras y contrataciones, servicio civil. O sea, ¿sabrá esta persona toda la complejidad que, o sea, no es como que vengas en tu carro, metes la llave y empieza la ignición, digamos? Sí, o sea, sería como básicamente construir tu llave. O sea, es súper complicado. Entonces, esa es otra gran diferencia entre el sector privado y el sector público, que cuando haces tus críticas y solo has estado en el sector privado, pues todo se ve muy simple. Sí. Pero una vez que has pasado por el sector público, comprendes que es bien complejo. O sea, que hay un montón de cosas que están fuera del control, sí, incluso de las mismas autoridades. Que el sector privado tiene como que el accountability, pero sobre, ponete, si sos creador de un producto, o sea, sobre ese producto que vos creaste, ¿va? Entonces, y son cosas que son rentabilidad para vos mismo, ¿va? Entonces, no le estás dando un servicio a nadie. O sea, podés venderlo como que sí, pero realmente, o sea, no es un servicio que nadie necesite, pues, ¿va? Es así como que, hablando así de productos, pues, es así como que Coca-Cola. ¿De qué sirve la Coca-Cola? ¿Va? Ajá. ¿Va? O sea, pero ellos te venden la peli así como que no, que para pasar los tiempos en familia. Pero también hay burocracia en el sector privado. Claro, o sea, anda a tratar de sacar tu título después de cerrar pensum a una universidad privada, me contás si no hay burocracia. Claro. O anda a tratar de, no sé, ver tu tema de, bueno, tú no maternidad, ¿va? Pero de sacar tu maternidad en una empresa privada, me contás si no hay burocracia. O sea, o que te autoricen un producto o una campaña de marketing. O sea, todo eso, o sea, la empresa privada también tiene su burocracia interna. Pero qué loco que no se ha visto como tal, ¿va? Solo sea así como que voy a pedir permiso y me voy a tardar un chingo, pero no lo veo como un trámite burocrático. Y eso es. O suponete andar con un grupo médico y decirles, construyame un hospital de cáncer. ¿Cuántos años crees que les va a tomar a un grupo médico privado construir un hospital de cáncer? Sí. Dudo mucho que 4 años. Sí. O sea, no lo creo. No. Lo dudo muchísimo. O andar con otro grupo médico y decirle, construirme una red de servicios, centros de salud para cubrir Huehuetenango. ¿Cuánto tiempo les va a tomar? Y presupuesto, y diseño, planificación, aprobación, marketing. O sea... Claro. También cuestan las cosas en el sector privado, pero por algún motivo se cree que en el sector público hay como, no sé, como esa magia. Sí. Y dicen, no, y que tienen la plata y no sé qué. Pero es difícil, o sea, de verdad es complejo. Gobernar no es fácil, y más cuando tenés tantas cosas en tu contra. Es que sí, también pasa mucho como en los deportes también, ¿no? Es así como que todos opinan y todos dicen y deberían haber puesto. Ajá, y solo la tenía que pasar. Y después ya cuando estás vos en la cancha te digo que no. Es igual. No me salió. Sí. Es igual. Qué loco. Pero sí... ¿Y no te ha costado como regresar al sector privado una vez trabajado en el sector público? Fíjate que no, o sea, yo... Porque está ese estigma, ¿no? O sea... No, yo cuando... Vamos a ver, yo salí del sector público, gracias a Dios, cuando iba a hacer la transición con Yamatei. Oh, ok. Me la perdí, menos mal, porque dicen que fue horrible. O sea, mis ¿sí? compañeros que sí se quedaron a la transición Jimmy Yamatei, dicen que fue espantoso. ¿Y por qué fue espantoso? Pues, ¿qué dice el chisme?
como te digo, bueno, estoy ahí, ¿va? Pero dice que fue así bien feo. O sea, reuniones así turbias, como que despidos injustificados, o sea, de todo. Pero yo dejé ahí por pura emergencia. O sea, en teoría yo sí iba a estar en esa transición. Okay. Pero mi hija nació prematura. O sea, yo estaba en una reunión y de repente, sí, se dejó venir. Y entonces, ni modo, fue así como a mi jefa, mire, me van a intervenir, van a hacer mi niña hoy. O sea, yo todavía tenía que trabajar un mes más. Pero... Qué loco. Pero ella se dejó venir antes. Entonces, mientras yo... Y además que como fue prematura, tuvo que estar en cuidados intensivos. Entonces, yo ese mes me dediqué a estar en el hospital con mi hija. Pues, o sea, lo siento mucho. Además que era 029. Eso quiere decir que no tenía ni que tu maternidad, prestaciones, ni nada. Pues. Sí, entonces, fue así como, bueno, salí de emergencia y ni modo. Sí, a tu bola, pues. O sea, vas sola prácticamente. ¿Verdad? Sí, qué loco. Pero imagínate, mi hija nació en septiembre y yo me dediqué todo octubre a estar en el hospital con ella. Ajá, septiembre y octubre. Y cuando empecé a buscar trabajo, habrá sido tal vez noviembre, y en febrero ya tenía trabajo. Y en el sector privado. Sí, ves. O sea, realmente a mí no me costó nada. Ok. Qué bueno. Porque sí, o sea, yo había escuchado, me lo había dicho también Nino Matute, que también, o sea, como tal vez en su sector sea más difícil, ¿no? Que como que una vez ella empezó a trabajar en política, como que sus colegas así como que, ay, ¿por qué vas a trabajar ahí? Que no sé qué. Y he conocido también de otros profesionales, así como abogados privados y todos, que es así como que no aceptan a nadie en la firma si trabajas en el Estado. ¿Sí? Depende mucho. Yo creo que a veces cuando ya llevas mucho tiempo de haber trabajado en el Estado sí te cuesta más. Eso sí puede ser. Yo porque en gestión estratégica estuve 2 años y medio. Entonces creo que no fue tanto tiempo. 2 años y medio. Ajá. ¿Y qué tal fue esa experiencia estar ahí? En gestión estratégica. Ajá. Sí, fascinante. A mí me encantó. Me encantó. Pero fue fascinante y frustrante a la vez. Porque, suponete, podías tener una política pública lista, consensuada, con mesas de trabajo. Digamos, en mi equipo lo que hacíamos es que hay un montón de políticas públicas que son transversales, pues. Okay. No es como que se la puedas asignar a un ministerio, sino que te involucran 4, 5, 6 ministerios. Sí, pues. Y eso, hay un vacío en Guate, porque supuestamente eso lo tenía que hacer un vicepresidente, pero a la vez el vicepresidente lo hace por medio de una figura que se llama gabinetes especiales, etc. Pero no hay una figura que sí existe en otros países. Suponete, en Estados Unidos hay un Chief Executive Office que te diseña, digamos, y te coordina varias instancias. O en Inglaterra había una figura que se llamaba los Delivery Units, donde, suponete... eso que te digo, pues, o sea, algo que consistía exacto, de más de un ministerio o de una instancia de gobierno se pudiera coordinar y armar una política pública que fuera viable, suponete. Y en Guate eso no hay. Se supone que es labor del vicepresidente, pero yo tengo mis dudas que, o sea, es una falla de diseño. Para mí sí hace falta ahí algo que sea equivalente a un Chief Executive Office. Que haga el engranaje o entre todas las cosas. Unit, pues, cabal, sobre todo porque muy pocos problemas son verticales. Y tenés a cada ministerio como un silo y no hay esa cosa como, bueno, por ejemplo, suponete si quisieras ver algo que tiene que ver con el medio ambiente, pues no es que solo sea el Ministerio de Ambiente, pues claro. También tenés otros actores ahí involucrados. Yo me recuerdo, había un tema de abrir una frontera, porque no sé si sabes, pero en Guate existe una frontera que solo del lado de México tiene infraestructura y del lado de Guate no hay nada. Es un terreno baldío. Y la frontera existe, pero solo en México tiene infraestructura y Guate no hay nada. ¿Y de qué lado es esa frontera? Creo que estaba cerca, ay Dios, Ingeniero se llamaba, pero no me recuerdo exactamente en el mapa por dónde estaba, pero el punto es que ese era un proyecto. Entonces tú dices, abrimos una frontera al lado de Guate, listo. O sea, diplomáticamente ya todo estaba. Incluso había como que una oficialización, o sea, algo oficial, documento de México y de Guate donde existía esa frontera. Pero para abrir una frontera, ¿qué necesitas? O sea, necesitas gobernación por migración. Necesitas defensa. Necesitas un tema de medio ambiente y todo, porque si vas a construir y ahí hay bosque y hay jungla y todo el rollo, entonces necesitas todos tus permisos ambientales, etc. Necesitas Ministerio de Salud también, por si va a haber importación de medicamentos, alimentos, todo el rollo. O sea, era... y también el INGUAT para recibir si venían turistas y no sé qué. O sea, era una mesa como de actores dentro del gobierno. Tal vez habían unos 5 o 6 dependencias del gobierno y...
Sí, pues. Y luego, aparte del sector privado también, porque había gente, importadores, exportadores, súper interesados. Ah, bueno, también necesitas una SAT, pero súper interesados en que se abriera esa frontera porque era mucho más fácil hacer comercio con México a través de eso. Y también empresas de turismo que también tenían... O sea, la verdad es que era una mesa así súper completa, sí, claro, interinstitucional, con sector público, privado, etcétera, donde armamos todo el proyecto, o sea, hasta el punto de planificación, presupuestos, dictámenes jurídicos, financieros, o sea, todo se hizo, todo, ya estaba. ¿Y qué falló? Lista, la frontera. ¿Y qué falló? Que no se firmó el acuerdo gubernativo, ¿va? Entonces la frontera no fue. Se cayó el proyecto y fueron 7 meses de trabajo. De nada. Que al final no se logró. Entonces, suponete, es fascinante ver el proceso donde tú decís, ala, esto tiene un potencial enorme y se puede lograr. O sea, ya cuando vas viendo... Y te la crees también, ¿no? O sea, cuando vas viendo así como que, bueno, dictamen jurídico de tal institución que cómo costó, lo parimos, pero aquí está. Presupuesto para que haya los puestos de defensa y no sé qué, los rayos X que se les hacen a los camiones. O sea, aquí está, planificación, o sea, todo fue cayendo. Y es como, va, si se puede, pues ya está, listo. Ahora que nazca la vida. Y no. Y no te firmó tu acuerdo gubernativo porque no quiso. Bueno, ok, no. Fuck. Pero aquí, ajá, esa fue la experiencia ahí. Sí, entonces, como te digo, o sea, es fascinante y fue frustrante a la vez. O sea, yo feliz de la vida hubiera seguido trabajando ahí. Pero a la vez agradezco a Dios que me haya mandado a mi hija antes y que no haya estado en la época de Yamatei, porque... Sí, cambió mucho en esa época todo. Sí, o sea, básicamente ese equipo donde yo estaba de gestión estratégica se fue para el famoso centro de gobierno de Miguel Martínez. Y entonces ahí... ¿Qué personaje se va? O sea, ahí todos se vino para abajo. Para mí ha sido de los personajes de la última época que más ha cambiado las cosas. Para mal, pero ha sido como que un personaje en donde se concentra así muchas cosas, ¿verdad? Así muchos problemas actuales de Guatemala y que llegó por, o sea, porque sí, va, o sea, por pura coincidencia, o sea, no es así como que, ¿va? Porque era pareja del presidente ya, pero él tenía una agenda bien clara, pues, ¿va? Y es así como me parece bastante fascinante como alguien así que vino de la nada, digamos, ¿va? Cambió tanto, bueno, ni tan de la nada, porque ellos ya traían una historia. O sea, imagínate que hay fotos de cuando él era así patojo, pues. Sí. Pero sí que lo que era ese... Hace unos meses yo analizaba así como el fenómeno Miguel Martínez y es así como que, madre, o sea, ¿de dónde salió? Y el poder que todavía tiene es bastante fuerte y sí lo ejerce, ¿va? No es así como que... No es alguien que venga y... O sea, que sí le gusta el dinero, pero le gusta más el poder, ¿va? Ajá. Entonces es más peligroso, siento yo, alguien así, ¿va? Porque alguien que le gusta el dinero, pues hace otra cosa que le da dinero y ya, pues, ¿va? Sí, en especial porque a él lo empoderaron. Ajá. Entonces, ni modo, pues, si a él lo colocaron como la figura de poder, el articulador y demás, pues obviamente que lo iba a aprovechar. Pues. Y justo lo que decías que hacía falta, como un articulador de esos y es que esa figura ha existido informalmente. Suponete, al final Sandra Torres eso fue lo que hizo. Roxana Valdetti eso fue lo que hizo también. Ajá. O sea, ese vacío se llena de alguna forma, pues. Claro. O sea, los vacíos en política no existen. No. Y ese vacío lo han ido tomando personajes oscuros a lo largo de la historia de Guatemala, pues. Sí, qué loco, ¿ah? Ahorita que mencionaste a la Valdetti, también últimamente he escuchado historias de ella que digo, la verdad, sí era gruesa. Era gruesa. Sí. Es. Sí, yo tal vez en la época, tal vez no le prestaba tanta atención a lo que hacía, pero ahora que me he empapado más del tema, decido, o sea, la verdad, sí tenía nexos así bien duros, así, allegedly, ¿va? Pero... Ajá. Sí, son los personajes de la política guatemalteca. Y en tu experiencia de haber trabajado y conocido a tantas personas, o sea, como que ¿cuáles han sido tus conclusiones hasta la fecha? Así como que ya has visto como un Jimmy, aparte de lo que has analizado durante tu carrera y todo. O sea, ¿cuáles son tus conclusiones de como... de por qué estamos como estamos? No, eso es un montón.
Un semestre tenemos tiempo. No, mira, para empezar sí quiero aclarar que yo no milito en Semilla, ¿oíste? O sea, yo estoy trabajando en este gobierno pues por amor al país y a la democracia. Sí, igual trabajaste para Jimmy, cabal. Entonces, digamos, más mi experiencia en el sector público ha sido, o sea, como yo lo quiero ver, como experiencia de carrera que me dé a mí, pues, esa capacidad de conocer y comprender cómo funciona el Estado de Guatemala, pues, el gobierno en sí, el ejecutivo. Y bueno, en esta ocasión también he tenido la oportunidad de conocer las dinámicas del Congreso, porque mucho de mi trabajo actualmente pues tiene que ver con el Congreso también. Entonces, para mí, más que... O sea, entre las conclusiones, es que son un montón, no sé por dónde empezar, pero entre las conclusiones para mí es que más allá de qué partido venga el gobierno, y por eso empecé aclarando que yo no es que milite en el partido oficial, digamos, más allá de qué partido esté en el gobierno, lo que termina mandando o lo que termina orientando las acciones son dinámicas que ya existen dentro del país, suponete. Y por eso es que en Guate muy poca gente se logra identificar como un partido político. O sea, realmente la gente no se siente representada por los partidos políticos y es precisamente por esto, porque no es que Guatemala tenga una tradición de que el partido político te diseña propuestas o es programático o ideológico y que entonces estas ideologías van a ser el mapa para políticas públicas. O sea, no. Creo que México lo tiene más definido. Tal vez sí. Un poco más. México, Estados Unidos, Chile, Colombia. O sea, hay otros países que sí tienen una tradición de verdaderos partidos políticos. Pero aquí en Guatemala los partidos políticos responden a ciertos incentivos, ¿verdad? O sea, responden a unos fines electoreros, son clubes electorales. Hay gente que les llama partido franquicia o partido cascarón, ¿verdad? Porque nada más... O informal dicen, así como que aquí está la fichita y entonces que llegue la persona que tenga que llegar y ya está. Triste, pero esa es la realidad de nuestros partidos políticos. Y entonces, como esa es la realidad del partido político y compras tu espacio en el pasillo, en el partido, entonces luego llegas al gobierno a recuperar tu inversión y a devolver esos favores políticos y a salir de rico. Y ese es uno de los grandes problemas que existen en el país, que digamos... no sé si alguna vez hubo, iba a decir se ha perdido, pero es que no sé si alguna vez hubo, pero esa noción de que tú estás llegando a ser un servidor público. Sí. O sea, realmente se supone que uno llega, y esto es del deber ser, ¿verdad? Que uno llega al gobierno a servir a la población, a ser un servidor público. Originalmente, si estudias historia política, en muchos lugares... Los cargos públicos eran verdaderamente ad honorem. Era así como, bueno, la gente no se le pagaba y solo brindaba un servicio a su comunidad. Y así es en muchos temas de autoridad ancestral. Digamos, suponete las autoridades ancestrales, estas alcaldías indígenas y demás, no se les paga. O sea, su comunidad se encarga de que ellos tengan lo que necesiten mientras están proveyendo un servicio comunitario, digamos. Claro. Y esto, pues, en nuestro... no sé cómo decirlo, como en el sistema dominante heredero de la colonia, como lo querrás llamar, esta figura no existió, a pesar de que en otras culturas occidentales sí hubo por mucho tiempo. Originalmente, digamos, el origen del pago a una persona que te gobierna, pues tenía una intención democrática, porque la única forma en que tú te podías dedicar a servir a la población sin que te pagaran era si ya tenías dinero, por ejemplo. Entonces, este origen de, bueno, paguémosle al servidor público es para que pueda optar a ser servidor público alguien que no se pueda dar el lujo de dejar de trabajar con tal de servir a su comunidad, por ejemplo. Sí, claro. O sea, vas a abandonar tu trabajo por servir, entonces por lo menos recibís algo. Pues, ¿no? Entonces, digamos, eso se perdió en el tiempo. Y bueno, que en Guatemala en realidad, porque es que eso es más de una como cultura occidental, esto la democracia jacksoniana le llaman porque nace ahí en Estados Unidos esta idea de que, bueno, te vamos a pagar porque no queremos que solo los oligarcas gobiernen, porque solo los oligarcas se pueden dar el lujo de dejar de trabajar.
Aquí es distinto. Es que la verdad es que la naturaleza de Guate es otra. Porque aquí el origen de los gobiernos fue más un tema de explotación, de mantener privilegios, de mantener como ciertas condiciones que favorecían a mí, a mi familia, oligarca. Entonces... así, los dueños de la finca que le dicen. Ajá, ¿no? Cabal. Decir conclusiones básicas de Guatemala... que la democracia es una transformación que definitivamente no ha terminado. O sea, sí, somos una democracia en papel, pero una democracia verdadera en Guatemala todavía no existe. No. Y es un proceso transformativo que va a tomar tiempo y batallas y demás. Y que lamentablemente esa cooptación que ha habido en el país en todos los ámbitos, desde en el Congreso hasta en las Cortes, en el Ejecutivo y demás, es algo de lo que también va a costar salir. O sea, son nexos que se arman y que ahí permanecen, y desmantelarlos, eso, o sea, así como requiere un esfuerzo deliberado armar esos entramados, va a requerir un esfuerzo deliberado desarmarlos y sustituirlos por algo que funcione, porque limpiar la mesa es una cosa. Sí. Pero luego hacer... raíces, exacto. Sí. Luego hacer que sí funcione es otra. Sí. O sea, son dos tareas distintas que se están tratando de hacer en paralelo, pero no es así nomás. O sea, la conclusión es que es difícil construir país. Uh-huh. Que eso es algo que quizá hay muy pocos esfuerzos en la historia de Guatemala por construir país. O sea, sí ha habido por usar poder, por ejemplo. Pero construir país, construir instituciones, y para muestra que muchas de las cosas que dicen en la Constitución que se debieron haber hecho, como por ejemplo una ley de aguas, la Constitución también menciona algo sobre como que un plan para Petén o algo así. O sea, todas esas cosas que nunca se hicieron al final, sí, claro, es porque no se estaba pensando realmente en construir país, sino que en como, bueno, aquí tenemos algo, démosle, usémoslo, aquí hay poder, lo uso para mi beneficio. O sea, muchas cosas que hoy nos indignan y nos sorprenden se veían normales hace 10, 15 años. Sí. O sea, hace 10, 15 años tú decías como, tal funcionario público tiene a su hermana o a su novia. No. Y era así como... qué buena gente, pues. ¿Y el problema? Sí. O incluso se les alegaba, pues, era así como, fulano no contrató a sus sobrinos, las tías les pidieron trabajo y él, qué mala onda, no le dio trabajo. O sea, sí, así cierto. Era, te lo juro, hace 10, 15 años. Y ahora no. Entonces, yo creo que sí hay una evolución política que está sucediendo, ajá, pero esa madurez política entre la población, lo que la población quiere y lo que el Estado le puede dar, todavía no es compatible, o sea, todavía no se han alcanzado igual. Sí, yo creo que eso justo que mencionabas, entre todas las cosas que dijiste de mantener privilegios, es lo que se ha mantenido desde 1820. ¿verdad? Sí, totalmente. Ajá, es así como que yo no quiero perder esta tierra que me heredaron. Me la heredaron porque se la robaron. Entonces, yo no la voy a perder y vamos a firmar lo que tengamos que firmar. Vamos a dar concesiones que tengamos que dar concesiones, pero yo no voy a perder mi pedazo, y se ha trasladado así intergeneracional, ¿va? Así. Sí. Y no solo de las familias fundadoras, digamos, sino que han llegado otras personas así de otro tipo, de todos lados, a ver que eso de conservar privilegios sí funciona, pues. Uh-huh. Entonces, ¿por qué vas a querer vos perder tu comodidad para el beneficio de un país? Sí. Se vuelve así bien loco, sí. No, y además que tienen como toda una serie de mito fundacional, uh-huh, que no les permite ver la realidad tampoco. Claro. O sea, que los mantienen engañados pensando que no, pero es que así yo doy empleo, uh-huh, así yo hago crecer el PIB, uh-huh, así yo traigo desarrollo a mi país. Esa teoría del derrame económico, así que vos decís, sí, si me va bien a mí, le va bien a todos. Y no. Sí. O sea, son un montón de factores que vienen a jugar en esto al final. Y como has visto este año, como que todo el movimiento político internacional que ha habido, que ha estado bastante así, uh-huh, movido, así Venezuela, Estados Unidos, uh-huh, o sea, México, o sea, ¿qué te ha parecido todo ese rollo? O sea... Uy, sí. Mira, digamos, venimos de un retroceso democrático de la región
que es impresionante. O sea, de verdad, que hasta da miedito, donde te pones a pensar qué va a pasar con el futuro de la democracia. Pero ha habido ¿No crees que como que se cansó la gente de votar sin que haya cambios? Fíjate que más que se cansó la gente, yo creo que ha habido espacios que no se han sabido aprovechar. Y como te decía, en la política no hay vacíos. Uh-huh. Y entonces ciertas personas con malas intenciones aprovechan esos vacíos y como un Bukele, pues, por ejemplo. Sí, pues. Que Bukele tomó un espacio vacío donde en El Salvador no se supo brindarle la solución a la gente en tema de seguridad. Uh-huh. Y como existía ese vacío, él vino y lo llenó. Y entonces la gente feliz. Claro. Bueno, alguna gente feliz. No podemos decir que toda la gente en El Salvador está feliz, porque mucha gente pues sufre censura, tiene familiares encerrados injustamente y demás, ¿no? Pero sí, yo creo que... Pero están en luna de miel, la mayoría, pues todos están así como que mi preci. Muchos están así. Sí. Ajá, muchos están así. Ajá. Y él goza de una popularidad. Y si él no tuviera esa popularidad, no podría hacer lo que hace. No. Y si él no cumplieran ciertas cosas, tampoco tendría la popularidad que tiene. O sea, él ha sido sabio en saber cumplir ciertas cosas. Y comunica bien también. Ajá. Para que la gente pues siga apoyándole. Pero sí, o sea... Ha habido momentos de, en mi caso, extrema preocupación por el retroceso democrático de la región, ¿verdad? Y otros casos que sí te dan esperanza, ¿verdad? Donde decís como que, bueno, tal vez no todo está perdido. Como ciertas derrotas de extrema derecha, por ejemplo. Donde decís así como que, menos mal. Y es que todavía si fuera una derecha que tú decís... Bueno, sí, es racional, es una derecha democrática, es una derecha que tiene políticas públicas bien establecidas, es una derecha, no sé, que sí sigue cierta ideología. Uh-huh. No, o sea, realmente hay extremas derechas que son... Solo son rancias. Una payasada, pues. O sea, realmente son una ofensa para la teoría política y para lo que una verdadera derecha debería de representar. O sea, son una caricatura de ideología, realmente. Y entonces, cuando ves que hay cierto avance de esa caricatura de ideología, decís como... Es que no le puedes dejar... en las manos de este loco el futuro de una nación. O sea, sobre todo cuando abiertamente te dice que no respeta derechos humanos o abiertamente pues ha cometido delitos o se dedica como que a poner las cosas en polos bien opuestos y causar conflicto y tus no negociables son así como te ponen unas... Entonces tú decís como... ¿Cómo puede existir democracia donde no hay diálogo? ¿Cómo puede existir democracia donde no hay diversidad? Sí, en lugar de diálogo les gusta la confrontación, ¿no? Es así como que, él es el enemigo, miren, atáquenlo. Y todos están así peleándose por todos lados, ¿no? Y al final las ideologías se paran convirtiendo como en religiones seculares, dogmas, ¿no? O sea, es como un dogma donde tal cosa es pecado y esto es prohibido y tales son... Entonces... Eso lo vi con suma preocupación, pero a la vez me da esperanza ver que en algunos lugares no ha avanzado tanto. Y sí hay como resistencia, ¿va? Sí, o sea, la gente nos está dejando, pues, ¿va? Cabal. Y que entonces sí han también surgido personajes, porque muchas veces estos, como te digo, se aprovechan de los vacíos. Es como... Claro. Hay una generación, y esto sí es totalmente fumada mía percepción, o sea, no tengo ninguna base científica para afirmarlo, pero hay una generación... No hay datos. Esto es pues, 100% percepción mía. Si tú lo confrontas con datos y luego decís, no, hombre, esto es paja, yo te creo, es paja. Pero déjenlo en los comentarios. Yo no me he tomado el tiempo de confrontarlo y de ver si los datos cuadran, pero yo siento que hay una generación que abandonó por completo el ejercicio político. Sí. Y esta generación, supongo que es porque está esperando a que le den permiso. Realmente no sé qué es lo que están esperando. Pero que ha dejado que los boomers gobiernen más de la cuenta. O sea, de verdad. O sea, ¿cómo vas a creer que en Estados Unidos la carrera política era entre dos ochentañeros? Sí, por loco, mucho tiempo. Sí. O sea, decís... ¿Qué pasó con esa generación que tenía que recoger la estafeta? Y decir, es mi turno y vamos, ¿verdad?
Sí, hubo como un desinterés así general. Ajá. Así. No sé si era por temor, no sé si era porque están esperando a que, miren, mijita, aquí está su estafeta, o qué onda. Cosa que es diferente ya con nosotros los millennials, suponete. Por eso en El Salvador, Bukele tiene ese éxito, porque él vio ese vacío. O sea, ¿quién de la generación X iba a ser el heredero de la política salvadoreña? Pues, o que iba a proponer un El Salvador diferente. Entonces digo así como, o sea, yo no voy a dejar que los boomers rancios sigan, porque en el caso de El Salvador sí había boomers rancios, que sigan a cargo de esto y no hay nadie más que venga a tomar este lugar. Entonces yo vengo y entro y me voy. Y muchos millennials somos así. Es como, yo no estoy esperando a que me den permiso o no me den permiso. Es como, yo voy a entrar a batear y démosle. Sí, ¿me entendés? Ahí adentro resuelvo, así. Cabal. Entonces yo sí noto que esa como brecha o esa falta de candidatos que vinieran de la siguiente generación nos está pasando factura en toda la región. Y por eso es que a mí sí me da optimismo la generación Z, porque yo sí he visto que es una generación muy involucrada. Hacen voluntariado, se interesan por la política, van a las protestas y a las marchas y todo. A las mesas del Congreso. Cabal. Y se burlarán de ellos y patojos, no saben nada, lo que sea. Pero por lo menos están ahí presentes y están manifestando unas primeras cosas que no se veían en estas generaciones anteriores. También he de decir, tengo que hacer la salvedad, que la generación X sí vivió muy de cerca todo el tema del conflicto armado. Sí, les daba miedo. Entonces ellos, sus papás directamente fueron los protagonistas de ese conflicto. Suponete. Y entonces todo estaba muy fresco, y todavía vieron censura. O sea, yo nunca vi censura. O sea, como millennial, yo nunca vi censura. Conozco gente de generación X que tenía que esconder revistas, tenía que esconder libros. ¿Y tus papás nunca te han dicho eso? Así como que mi hija tenga cuidado. Sí, totalmente. Pero no lo vi. Sí. O sea, yo creo que si yo hubiera visto censura y represión y demás... Si mi papá me dice, mija, ten cuidado, lo que sea. Te la pensás es más, porque lo vi. Es como cuando tiembla, suponete. Sí. Yo no viví el terremoto. Los Gen X sí. Yo no viví el terremoto. Tiembla y mi papá, abran las puertas, no sé qué, que la arañara. Es como, ay, papá, o sea, yo estoy en mi cama. Nunca viví un terremoto. Sí. Pero los Gen X que sí vivieron un terremoto, su papá les dice, ma, abrí la puerta, estás bien, llama, no sé qué. Y ellos también, o sea, también se alteran porque también lo vivieron de niños. Claro. Entonces yo creo que también hay algo ahí de eso. Suponete, a mí sí me dice, mi papá toda la vida me dice como, ay, mija, ten cuidado, ten miedo, tú hablas mucho, todo el tema público y que la harán. A veces hago algunos episodios donde, no, hombre, te pelaste, es que no deberías de decir esas cosas. Es como, pero ¿y por qué no? O sea, es mi canal de YouTube, nadie me está censurando. Sí, entonces yo creo que también voy a hacer la salvedad y les voy a dar ese beneficio de la duda a los Gen X de por qué no se involucraron y por qué no nos dieron opciones por quién votar. Y que entonces en las elecciones tengamos que elegir entre boomers, porque así es, ¿no? Y todavía casi. Sí, todavía. O sea, contame un candidato Gen X que hayas visto. No me recuerdo ahorita. Tal vez los más jóvenes que recuerdo, los de Elefante, tal vez, y no son tan jóvenes. No, hombre, esos son boomers. Son boomers, ¿verdad? Sí, no sé, ¿no? O sea... Y los Gen X ya tienen 40... O sea, ya los primeros millennials tienen 40 años. Los Gen X ya full podrían lanzarse. Pero no hemos visto un candidato Gen X que venga y diga así como yo tomo el liderazgo y demás. Sí, ¿no? Y así en muchos otros países también. Entonces yo creo que esa generación que no formó personas involucradas en política, líderes en política, les dejó a la cancha a otra generación que traía un montón de cosas viciadas. Pues traía... herencia de todo el tema de conflicto armado interno, traía herencia, y cada uno con sus conflictos, pues, porque en los 80s hubo en toda América Latina, y todo el tema de corrupción, etcétera. O sea, debió haber habido un cambio generacional. Y no hubo. Sí. Pero eso es todo así súper fumada mía. O sea, pero sí tiene sentido. O sea, si no se comprueba con datos, la renuncio. Ante evidencia nueva estoy dispuesta a renunciarla. Pero lo que hablabas también de como esta derecha rancia, hace poco me han salido mucho últimamente videos de acerca de Milei, ¿verdad? Ajá. Y de sus cambios de políticas públicas y cosas que él ha tratado de hacer versus lo que prometía en campaña. Y Argentina solo sigue hundiéndose más, pues. O sea, entonces decís vos, o sea, esta era la solución. Porque si bien lo anterior ya no estaba funcionando claramente, ¿verdad?
también esto surgió como respuesta a eso, al hartazgo de que ya pasamos 40 años con la izquierda y ya estamos en estas, mejor cambiemos a ver qué pasa. Y lo que pasó es que no funcionó, ¿verdad? O no está funcionando. Y sí se me hace bien loco que, o sea, que tenga una agenda tan clara y unos dogmas tan claros ese hombre. Y que igual, o sea, siga como que fomentando ese odio, fomentando esas disputas y como que, pues, realmente el país no le importa, pues. O sea, él dice que hace que los zurdos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y aquí se está adoptando un cachito como eso, ¿no sentís? ¿Verdad? Así como que siento que ese va a ser como el lema para las siguientes elecciones, ¿verdad? Así como zurdos ya intentó ser esta última elección. O sea, ya hubo candidatos que seguían esa línea. Yo creo que va a crecer un cacho más como ese radicalismo. Y todo viene como que una copia de la copia de la copia, ¿va? Así. Primero fue Trump y después Bolsonaro, después Milei y después acá. Pero, o sea, por lo menos Trump da risa, ¿me entendés? Así, por lo menos Trump es entretenido. Pero todos yo no lo soporto, pero bueno, si a ti te entretiene. A mí me parecía bastante entretenido la primera vez que quedó, la verdad. Porque, o sea, como que agarró a todo el mundo desprevenido. ¿Va? Y mientras más como que la gente se enojaba con él, más nombre le daba. ¿Va? Porque todos decían, no, es que él no es candidato presidenciable porque tiene que guardar las maneras. Y siguiente debate, se te decía una cosa así peor y seguían hablando de él y decís vos, o sea, ellos lo pusieron, pues, ¿verdad? CNN puso a Trump prácticamente, ¿verdad? Pero sí se me hace bien interesante ese fenómeno que vos decís de derechas. Y no es por ser de izquierda, que sí. Pero sí se nota una tendencia, pues, ¿verdad? ¿Va? Y como que se va poniendo los países como que más como dictatoriales, ¿va? Sí, es que mira, esa derecha rancia no puede sobrevivir sin autoritarismo. No. O sea, la única forma que una derecha sí puede existir es con autoritarismo. Sí. Porque, digamos, por el radicalismo, ¿no? O no sé cómo llamarlo, pero digamos por lo extremo de su ideología, la única forma en que puede sobrevivir como la predican es con medidas autoritarias. No hay de otra. Sí. O sea, es incompatible con la democracia, pues. Sí. Y ese es el peligro también. Sí, la verdad sí. Sí, aunque Trump no me resultó tan autoritario cuando gobernó, pues, o sea, tal vez su discurso era muy agresivo y así, pero, o sea, sus políticas fueron bien. Pero eso porque en Estados Unidos hay muchas restricciones también, ¿verdad? No, hay mucha división de poder. Sí. Entonces, suponete, hay cosas que desde el ámbito federal no puedes hacer en lo estatal. O sea, y tienen... O sea, ellos de verdad tienen frenos y contrapesos. Un sistema verdaderamente republicano. Donde el poder está más disperso, pues. Entonces, sí, pues, no es tan fácil ser autoritario en Estados Unidos. Aunque sí tuvo sus cositas. Sí, qué loco. ¿Y cómo ves esta elección allá? En Estados Unidos... Saber, es que ahora es re difícil predecir. ¿Sabes qué? Suponete cuando compitió Trump con Hillary, de verdad, absolutamente todas las predicciones decían que Hillary iba a ganar. Sí. Entonces, con Trump es un poquito difícil todo el tema de las predicciones. Por cierto que yo hice unos ejercicios de predicción aquí en Guate. Que sí llegaron súper bien al centavo y todo. ¿El año pasado? No, bueno, el año pasado hice uno y en las elecciones anteriores, 2019 también. Pues no yo sola, sino con... Sí, pues, con equipo. Con el papá de mis hijos. Ajá. Con él hicimos unas predicciones. Él hizo toda la parte estadística. Y yo hice toda la parte política. Y le pegamos al centavo. Y digamos, no es así nomás predecir una elección. O sea, son un montón de factores que tienes que tomar en cuenta. Entonces, por eso te digo que no me atrevo a hacer una predicción porque no tengo aquí mis estadísticas. No tengo datos. Como no tengo mis números para poder ver y aproximar. Yo quiero tener como que la esperanza de que sí se libera la región de Trump. Para mí, Trump es un peligro tremendo, no solo para Estados Unidos, sino para toda la región. Y dicho sea de paso, o sea, personas que de verdad creen en un mercado libre y que se dicen de libertad y la derecha y demás, también deberían de ver un peligro en Trump. Pero, bueno, aparte están las hipocresías que ya todos conocemos, ¿verdad? Claro. Es que hay un tema también con los demócratas y con todos los también... ¿Cómo se llama? Mitos que traen alrededor, ¿va? Como la ideología de género y todo ese tipo de cosas que incomodan mucho a
a las personas conservadoras, ¿va? Y es así como que prefieren estar encerrados con un dictador que haya libertades de otro tipo, ¿va? Pero se contradice con su discurso de libertad, pero Exacto. ajá, entonces es así como que... Sí, y es un poquito como difícil por todo el tema de que suponete, en el caso de Trump, él tiene como el favor de la gente. Sí. Por puros discursos que son como un pequeño cascarón, digamos. O sea, cuando en el debate le preguntaban por su plan, sus políticas públicas, hasta él mismo dijo algo así como que, no me recuerdo cómo fue las palabras que usó, pero dijo algo así como que I have a scheme of a plan o algo así. Como que dijo algo así como tengo una idea, ¿no? más o menos una idea de un plan. O sea, realmente él solo va por inercia, creo yo, y por la misma debacle del Partido Republicano. O sea, también para... Yo lo veo como una tragedia que el Partido Republicano ya no produzca candidatos como antes. Yo me recuerdo antes los debates de las primarias republicanas eran súper interesantes. O sea, por mucho que había derechosos rancios, pero también había otros derechosos no tan rancios. Y había de todo un poco. O sea, había gente de centro derecha también y veías debates... pues de muy altura, interesantes entre los mismos candidatos del Partido Republicano. Y tú decís, wow, o sea, hoy ya no te producen ni uno. Porque la verdad es que... Trump es el mismo, pues. Y ya, o sea, no es como que... Y por eso es que hay muchos republicanos que no van a votar por Trump también. Claro. Sí, la verdad es que es difícil de predecir. Además que en Estados Unidos hay un colegio electoral, ¿verdad? Eso. Entonces, eso también te juega las cosas diferente. Porque tanto como Biden y Trump quedaron por ese colegio, ¿no? Ajá. O sea... No todos los presidentes quedan por ese colegio, sí, porque los votos válidos son los del colegio, nada más. Sí, ajá. O sea, es un sistema así bien extraño. Sí. Pero sí, o sea, yo quiero tener la esperanza de que Trump no va a quedar. No precisamente porque sea fanática de Kamala Harris, pero creo que es lo mejor para la región y para el mundo. En especial con temas tan delicados que hay ahorita en el mundo, ¿verdad? Como todo el rollo en Rusia, Ucrania... y Palestina, Israel y demás. Pero ¿no crees también que Estados Unidos es como un actor primario en todos esos conflictos y que es como que el que realmente se alimenta de ellos? O sea, que como... No sé, yo tengo muchos conflictos con Estados Unidos, ¿no? Yo también. Yo creo que todo el mundo. Ajá, pero sobre todo en esos aspectos así de guerras que pues solo suceden más cuando son partidos demócratas. O sea, es así como que hay un cierto tendencia a querer mantener o crecer la cantidad de guerras que hay en el mundo. ¿Va? Pero no sé, o sea, sí, o sea, ese es el ruido que me hacen un cacho más los demócratas que los republicanos. Bueno, depende. Es que, o sea, si tú ves Irak y todo eso, era Bush. O sea, no son solo los demócratas. No, sí, o sea, siempre como el underline es como que la industria que maneja todo eso y es la que da el dinero para que los dos partidos existan, pues, ¿va? Entonces es así como que el ¿cómo le llaman? El Military Industrial Complex, ¿va? Que es así como que de donde se alimenta toda la inteligencia de Estados Unidos y lo gubernamental. Pero sí, o sea, no sé, o sea, me parece como bien peligroso Estados Unidos todavía, a pesar de que no es tan potente como antes, ¿va? Pero sí es incidiendo mucho en el mundo y se mueren muchas personas por culpa de ellos. Sí, no, y el peligro yo lo veo más de si republicano o demócrata. Ajá. Es de una persona racional a una persona irracional, impulsiva. Sí. O sea... Me da lo mismo si fuera demócrata o republicano. Pero si es una persona que... Sí, que es loca. No sé cómo decirlo. Que es loca, irracional, criminal, ególatra, mitómano, etcétera. Sí. Versus una persona que, pues... tiene su entrenamiento, su carrera, etcétera. Sí, es una persona seria, por lo menos. Claro, pues, sí. Racional, quisiera pensar, que tiene criterio. No sé, yo creo que esos códigos nucleares los dejaría más en las manos de una persona que sí es... que está cuerda, pues, digamos. Sí. Yo vi una entrevista hace poco de Trump con Lex Fridman. Ajá. Pero, ¿y cómo estuvo? Buena. O sea, sí, no es muy larga. Es que Lex Fridman a veces es muy largo sus podcasts. Como 2 horas dura. 2 horas, ajá. Pero tiene 6 también, ¿verdad? Sí. Por eso te digo, porque yo me recuerdo una vez vi una de como 4 horas. Ah, claro. Que te
entretenés y todo. Sí. Y él hace preguntas buenísimas Sí, y bueno. lo que sea, pero muy largo. Sí, me gustó mucho el abordaje que tuvo Lex porque él es como una persona de paz, ¿va? Él no anda así como que haciéndole favor a nadie, sino que lo hace porque le gusta y se notaba. Sí. Entonces las preguntas que le hacía eran así bien concretas y Trump cuando se perdía en verborrea de estar atacando a los demócratas, ¿va? El otro le decía, sí, pero a mí me gusta más cuando vos hablas desde tu conocimiento y desde tus propuestas. Entonces Trump medio seguía tirando, pero después como que regresaba a la conversación y más o menos y acababa de hacer como que lo del disparo. Entonces andaba como en esa su época donde estuvo así como que feliz, sonriente, así como que bueno, no me mataron, ma. Y así, entonces, agradecido con la vida, ¿va? Entonces me gustó mucho. O sea, sí me gusta ver como que a veces entrevistas de personas que usualmente me incomodarían. También vi una de Putin con Tucker Carlson. Y sí, o sea, son personas bien peculiares, vos. O sea, sí. Sí. Sí, son así. Tienen que tener algún tipo de patología mental, psiquiátrica o algo así. Sí. En general, como político, yo siento que tenés que tener alguna patología para querer serlo, primero, ¿va? Puede ser. y después, como que ya querer mantenerte ahí, también necesitas otros niveles más de patologías. Pero sí, son personajes así. A mí Lex me perdió con todo el tema de Elon Musk. Es que es demasiado. Es muy amigo. Que él sí, a mí Elon Musk me cae re mal. Entonces ahí me perdió un poco Lex Fridman. Aunque tiene un montón de episodios muy buenos. A mí me encantó uno con Sam Altman, el fundador de ChatGPT, OpenAI, etc. Pues... La verdad es que me encantó. Esa fue una de las más fascinantes que vi con ellos. A mí Elon Musk me cae muy mal. Y de hecho me cae tan mal de que, ponete, cuando pasó todo esto de Maduro en Venezuela, o sea, una de mis resistencias a creer en la oposición era Elon Musk, ¿sabes? ¿Va? Porque él estaba muy activo queriendo mover algo, y así ha estado en muchos países últimamente, sí. Entonces, en el propio él anda ahí moviendo que Trump gane. Ajá. Entonces se me hace bien peligroso que alguien que tenga una plataforma como X, que es, o sea, gigante, y a veces perdemos la noción que es una empresa privada, ¿va? Creemos que es así como que esto es público y podemos hacer lo que queramos, pero no, o sea, eso está truqueado por él, ¿va? Entonces es como que bien peligroso que alguien así tenga esa cantidad de poder, ¿va? Sí, totalmente. Además que es un gran estafador, pero bueno. Aparte, sí. Ajá. Pero vendió la idea de que es un genio, ¿va? Entonces todos se la creen, ¿va? Qué loco, ¿va? Sí. Pero qué bueno que viniste. Sí. Gracias por invitarme. Gran conversación. Decime tus redes y algún plan que tengan con la gente o lo que tengas. Mis redes. Yo solo tengo Twitter, Okay. Porque... Por Elon Musk. No, porque cuando yo me uní a Twitter no era Elon Musk el dueño. No, porque... eso sí no te conté. ¿Qué? A mí me monitoreaban mis redes cuando yo trabajaba en gestión estratégica. Entonces, por ahí hay algún fantasma de mi Instagram y de mi Facebook que supuestamente son privados, pero... por algún motivo había ciertas personas de inteligencia que podían ver mis posts. Entonces lo abandoné. O sea, esos fantasmas son como del 2017. Ok. Y desde entonces nunca he vuelto a entrar. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Cuando dejé de trabajar en gestión estratégica, probé usar Instagram otra vez y ya no me gustó. O sea, lo sentí tan hipócrita. Ya no volví a postear nada. Pero bueno, todo esto para decir que únicamente tengo Twitter, que mi arroba es luz-angelina-. Y bueno, obviamente todas las redes de Tangente Podcast. Estamos ellos están en todo, en Instagram, YouTube, Facebook, todas las plataformas de streaming, Spotify, etcétera, Apple Podcast, en todos lados. Ahí está Tangente Podcast. Y planes en Tangente, pues seguir adelante. Sí. Tengo unos episodios que vienen con mujeres en la ciencia y con ONU Mujeres también. Pero aparte de las cosas que suelo cubrir, digamos, a mí me encanta cubrir periodismo de profundidad. Casi siempre estoy llamando a periodistas que han hecho investigaciones y así. Y muchos episodios los hago egoístamente porque hay temas que quiero entender y no entiendo. Y entonces llamo a alguien que llegue al podcast y lo explique. Pero ahí estamos.
Qué cool. Esos episodios se me hacen muy buenos porque es así como que se ve la duda genuina del entrevistador ante el invitado. Ajá. No es como una ponencia de que los dos sabemos del tema y hablamos desde el conocimiento, sino que ponete Roberto Martínez, el de Creativo, hace mucho eso y creo que uno de mis episodios favoritos de él es con Javier Santaolalla. Que sí mirabas en Roberto dudas genuinas de cosas que... Era una clase, pues. El otro le hacía preguntas del espacio, whatever, tiempo y todo. Y el otro se las contestaba igual naturalmente, ¿va? No desde así como que, no, mira, te voy a explicar. Sino que era así bien natural y le explicaba con emoción. Y Roberto así como que... Puta, pues muchos de mis episodios son así. Es como que yo veo algo en las noticias y yo no entiendo, pero ¿y por qué? Entonces busco, ¿quién me podría explicar esto? Los llamo y que lleguen a la gente y que me expliquen. Y bueno, coyuntura no cubro porque no quiero estar sesgada. O sea, aunque no milito en Semilla, pues trabajo en el gobierno. Quiera que no, más de algún sesgo voy a tener. O sea, voy a querer como tratar de defender, me imagino, no sé, me saldrá intuitivamente. Igual temas de salud, pues por mi mismo trabajo. O también si no defendes, también puede ser mal visto. O sea, desde otro lado, así como, mira, ay, ¿por qué dijiste esto? Pues de momento nunca me ha pasado nada. Ok, qué bueno. Que así, en ese aspecto, donde me digan como, ¿por qué dijiste eso? De ningún lado. A pesar de que mis jefes, pues todos saben que ahí estoy en tangente. Ajá. Sí, censura nunca he recibido. Qué bueno. Sí, así que ahí estamos. En Tangente y en @LuzAngelina. Me gustaría hacer más episodios random. He hecho muy pocos episodios random. Haré algunas excusas, como por ejemplo el Día de la Madre. Lo agarré de excusa e hice un episodio sobre maternidad con otras 2 mamás. Traté de que fuera diferente cada mamá. Entonces, suponete en esa conversación estuvo una mamá que además es abuela y mamá de gemelas. Y tuve a una mamá que además es madrastra. Ajá, entonces tener todas esas perspectivas de la maternidad me encantó. Y sí, ahí estoy. Gracias. Para lo que necesiten. Gracias para por servir. ver y adiós. Bye.